Overol vamos a hablar de unos trabajadores muy particulares, trabajadores que día a día se esfuerzan por atender al ciudadano, porque el ciudadano de a pie esté feliz. Ellos son los trabajadores del servicio público. A veces nos suena muy raro el servicio público, pero no están muy cerquita nuestro. Son el médico, el profe, el juez, la trabajadora social, el notario, todas estas personas que nos ayudan a hacer un montón de vueltas, que a veces uno necesita un papel urgente y tiene que llegar allá y pelea, y estos pobres tienen unas filas eternas, tienen a veces mal genio. Yo a veces llego y pienso, ¿qué les pasará? ¿Tendrán condiciones dignas de trabajo? ¿Tendrán salarios dignos? ¿Tendrán un descanso para ver a sus familias? ¿Cómo es la situación laboral de los trabajadores del servicio público? Hoy en De Traje de Overol vamos a hablar de eso, pero antes los quiero invitar a la calle a ver en qué anda Lucho en la lucha. Este señor le está preguntando a la gente si ha dicho mentiras en su hoja de vida para conseguir un trabajo. Vamos a apretarse el cinturón. Esto es De Traje y Overol. Bienvenidos. Con el botón del pantalón, sin apretarse el cinturón, lo mejor, El derecho al trabajo. ajustarse el botón del pantalón. Yo soy Lucho en la lucha y estoy aquí en las calles hoy preguntándole a la gente cómo está el trabajo, si está empleado, si está desempleado y sobre todo si le ha tocado apretarse el cinturón. Este es Lucho en la lucha, apretándose el cinturón. ¿Y usted no ha echado una mentirita por ahí en la hoja de vida a ver si lo contratan? Me han dicho que cambie más que todo la dirección. ¿Cómo así la dirección? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo vivo en Ciudad Bolívar. Entonces allá tienen a la gente muy tildada de dañina y lo discriminan a uno mucho. Es muy duro buscar trabajo en Colombia porque la discriminación por la educación. ¿Cómo es eso de que aparecía muerta? Explíqueme. Sí, nunca he podido pasar hojas de vida porque aparezco fallecida, no tengo salud, no tengo nada de eso. Dios mío, pero hay que ayudarle a esta niña, ya no está muerta, ya está aquí, véala, yo la tengo aquí, está viva. ¿Usted ha echado mentiras en la hoja de vida? Claro. ¿Verdad? Cuénteme cuál. He dicho que tengo experiencia laboral. ¿Y la han pillado? Sí, claro. Ay, jue madre, ¿y eso? ¿Y qué le pasó? Pues no lo acepto, no le dan el empleo. Sí, a mí me echaron. ¿Qué le pasó? No, pues que la empresa se cayó. Hubo una falla en la estructura, entonces Ah, pero es que se cayó de verdad, o sea, si se fue al suelo. ahora me toca ir a pedir trabajo en Rojadero Uribe con una palanca que tengo. Este mancito se llama socio. Y en este socio su merced va a poder ahorrar, porque seguramente que las moneditas que guarde acá le van a alcanzar para unos pañalitos. Socio es un amigo suyo. Échele unas moneditas cada vez que se apriete el cinturón. Le voy a ayudar ahí con 50 pesitos, ¿le parece? Conseguir trabajo es complicado. Un saludo a los de Traje y Overol y que muchísimas gracias. A seguir con la lucha. Eso, listo. Chao. Ay, ese personaje. Regresamos de las calles y Lucho en la lucha. Entrevistó a esas personas y varios le dijeron que sí había tenido que echarse una mentirita en la hoja de vida. Caramba, hoy estamos en el set de Canal Capital con unos expertos en derechos laborales que nos van a aclarar el panorama de más de 1.200.000 colombianos que son considerados trabajadores del Estado. A veces uno piensa que los trabajadores del Estado y a las personas que les dan esos cargos son para personas muy importantes, para personas que tienen mucho dinero, que no necesitan agremiarse, que no necesitan pelear nada, y resulta que todos o la mayoría están sindicalizados o tienen el derecho a hacerlo y a agremiarse y hacer estas negociaciones colectivas. Es importante explicarle a nuestros televidentes y a la gente, a los jóvenes que nos están viendo, de qué se trata la negociación colectiva para que logremos acuerdos con nuestros empleadores. O sea, si a uno se le ocurre decirle al patrón, oiga jefe, yo quisiera como negociar con usted que no me ponga a trabajar 15 horas, sino 8, así como dice en el Código Sustantivo del Trabajo, eso que es tan bonito. Para eso vamos a tener hoy a unos invitados muy importantes. Tengo a mi lado a la doctora María Victoria Forero, ella es la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF, y es integrante de la Central Unitaria de Trabajadores de Bogotá, Cundinamarca. Bienvenida, María Victoria. También tengo a Arturo López Velandia, él es el coordinador de proyectos de la Internacional de Servicios Públicos. Bienvenido, Arturo. También tengo aquí a mi derecha a Williams Reyes Morales, así es tu nombre, Williams Reyes Morales. Correcto. Funcionario público, él es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
FENALTRACE, y a mi lado izquierdo tengo al presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, FECOTRASERVIPúblicos, el doctor Jorge Ignacio Peña. Bienvenidos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a De Traje y Overol. Yo quiero invitarlos a que veamos en Capturando Realidades, que es nuestra crónica de Traje y Overol, una historia, y ya volvemos. Recuerden, escríbanos a @de Traje y Overol en el Twitter, en el Facebook estamos también como De Traje y Overol, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico detrajeyoverol@gmail.com. Esto es Capturando Realidades en De Traje y Overol. Mi nombre es Ana Maribel Mejía, tengo 34 años, soy licenciada en Educación Especial. Mi nombre es Néstor Franco de Ferrer. Inicié mi ejercicio profesional como docente en el año de 1955. Definitivamente no somos ni consentidos por ningún lado, por ningún aspecto. Más bien somos perseguidos y somos abandonados. Era una situación muy, pero muy difícil, en la que el maestro tenía que esperarse 4, 5 y hasta 6 meses para que le pagaran un mes de salario, y a veces lo recibíamos con cheques sin fondo. Realmente el magisterio está enfermo. Te encuentras cada vez con compañeros más jóvenes, con pensiones por salud mental, por nódulos de la voz. O sea, es bastante complicado. ¿Qué criticamos nosotros? Criticamos que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay realmente los recursos necesarios para que eso se cumpla. Entendemos la legislación actual como perpetuar ese modelo de educación para pobres. Le estamos exigiendo al gobierno nacional que destine los recursos necesarios para financiar la educación de todos los colombianos, desde preescolar y ojalá que hasta la universidad. Estamos luchando por las reivindicaciones de toda la educación pública y gratuita y de calidad para todos los jóvenes y niños de este país. Aquí estamos peleando el futuro, el presente y el futuro de la educación en Colombia. Para mí el magisterio es uno solo. El gobierno del Estado ha entrado también ahí metiendo la mano para dividirnos, ¿no? Apartarnos. Que se haga un solo estatuto, porque la profesión es una sola y no hay razón para que haya maestros tratados de una forma y maestros de otra forma. Las promesas del gobierno siempre han sido las mismas y no las cumple. Con esta política neoliberal agenciada por el presidente Santos. Realmente a los docentes nos toca muy duro. Acá en Colombia es uno de los peores salarios que sirve para los maestros. Santos, neoliberal. No hay recursos para prepararnos como docentes. Neoliberal. Un doctorado está por el orden de los 10 millones de pesos un semestre. Préstamos. Santo, neoliberal. Préstamos. Neoliberal. Estamos endeudados hasta el cuello. La conquista más grande que creo yo hemos logrado ha sido precisamente el haber podido ser respetados como trabajadores. La historia que ha tenido FECODE en la representación y en la reivindicación de los derechos laborales de los docentes de Colombia. Yo pienso que un sindicato que se mantiene a lo largo casi de 60 años, que tiene aproximadamente 380.000 afiliados, pues ya habla, ¿cierto? Es que esa imagen que quieren hacerle creer a los jóvenes, que los sindicalistas son corruptos, que acaban con las empresas, son precisamente políticas que utiliza el gobierno para impedir que los jóvenes miren el sindicalismo tal y como es. En un país como Colombia no es fácil decir yo laboro y ya por eso simplemente tengo derecho a. No lo es. Pienso que aquí hay que arrancarle al poder, ¿sí?, con una lucha organizada. Entonces por eso considero que todos deberíamos estar vinculados. Ella es una profesora dedicada a su trabajo. Ella se esfuerza por preparar clases para
5 cursos totalmente distintos. Ella es una profesora que quiere ayudar a que nosotros llegamos a ser personas que tengan un buen trabajo, una buena vida. Doctor Jorge, cuéntenos, usted trabaja en el IDU. ¿Cómo es trabajar en el IDU y cuáles son las problemáticas fundamentales que tienen los trabajadores del IDU? Pues trabajar en el IDU es muy interesante. Problemáticas, como en todas las entidades hay, pero realmente uno como funcionario trata de hacer las cosas lo mejor posible, y yo durante mis 28 años de servicio en el instituto realmente puedo decir que le he pasado muy bien y me he gozado el trabajo en todas las áreas donde he estado, porque he estado en diferentes áreas desempeñando diferentes funciones dentro de las que hay en el instituto, y la verdad me las he gozado y es muy interesante, una de las mejores entidades que todavía quedan en la ciudad y en el país. ¿Y hay unas condiciones dignas de trabajo en el IDU? ¿Cómo siente usted que están los trabajadores allá? ¿Qué les pasa a ellos en sus jornadas normales laborales? Sí, puede uno decir que sí, a pesar de que hay a veces algunos administradores que se les va la mano y empiezan a cambiar el rumbo de las entidades, y eso hace que de pronto empiece a degenerar un poco el trabajo. Hoy podríamos decir que las condiciones dignas se han venido perdiendo un poco por la tercerización. La tercerización nos ha hecho muchísimo daño, y eso es un flagelo que tenemos a nivel nacional, y el movimiento sindical estamos empeñados en disminuirlo, y esa es una de las voces que todos los días donde tenemos la oportunidad de hablar las estamos poniendo sobre la mesa, a ver cómo disminuimos la tercerización, que es la que nos ha llevado a un empleo bastante desmejorado. Ajá. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué empezó a pasar esa tercerización? ¿En qué momento se dio eso en el IDU? Generalmente desde que el sistema neoliberal empezó a privatizar todas las entidades, y por ende pues empezó con unas modalidades de outsourcing inicialmente, luego empezó por cooperativas de trabajo asociado, luego ahora otra cosa que se llama la SAD, y ahora unos contratos temporales. Hemos tenido todas las modalidades, pero todas nos han llevado al desmejoramiento del trabajo digno de los funcionarios públicos. Williams, ¿hay más trabajadores del Estado que se encuentran en esas situaciones como la que cuenta el doctor Jorge? Por supuesto, es bueno que sepan que nosotros los sindicatos del sector estatal, a través de nuestra lucha, lo que hemos defendido es la estabilidad laboral. ¿Estabilidad laboral qué implica? Implica que los mecanismos de acceso al empleo público sean a través de la norma constitucional, que es el sistema de mérito, es decir, a través de concursos. El gran drama es que la práctica de una cultura política en Colombia, a través de lo que hemos denominado el cuoteo político, es el tráfico de influencias para que algún joven, para que algún profesional pueda acceder a un empleo público, tiene que ser a través de la recomienda, a través de la influencia de un político, de un gamonal, y eso atenta, y por eso suspenden la carrera. Nosotros decimos es sistema de mérito. Y los contratistas que entran a cumplir funciones de jefes entran con unos salarios bastante voluminosos, más altos, por supuesto. Y esos salarios, que son a veces 10 y 15 veces superior a los de planta, es simplemente un premio a quienes trafican con el empleo público en épocas electorales y cumpliendo las cuotas de esos politiqueros. Ahora tenemos unos números. ¿Realmente son más de 1 millón de trabajadores en el sector estatal? Es que precisamente la realidad es que nosotros tenemos más de 1,5 millones de empleados públicos. Entonces, cuando uno compara si hay un funcionario por cada 10 contratistas, ¿cómo pueden haber sindicatos? No tienen la posibilidad de afiliarse porque están por contratos de a 6 meses a 1 año. Les meten el miedo de que si se afilian no les hacen el contrato. Doctora Vicky, usted lleva tantos años trabajando en el ICBF. ¿Siente que ha deteriorado todo lo que antes se veía, esa imagen que uno tenía de los servidores públicos que tenían todos estos privilegios? ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos años que usted estaba ahí? A ver, la situación de los trabajadores públicos es calamitosa, es dramática. En Colombia la mayoría de los trabajadores, quienes prestan servicios en el Estado,
no tienen derechos laborales. El Estado colombiano es el que más viola los derechos laborales de sus trabajadores y desde luego la legislación está hecha para que los empresarios privados también le violen los derechos laborales a sus trabajadores. Entonces, hay distintas formas de vinculación. Una, la que decía William, que es a través de la carrera administrativa, que es la que nos permite estabilidad. Estamos en carrera administrativa y la que nos permite por el ingreso del mérito. Pero hace mucho rato el Estado colombiano decidió quebrantarse en su función. Ya no se cumplen las funciones a través de servidores públicos en ejecución directa, sino que las funciones se hacen a través de otros, a través de terceros, que, por ejemplo, en servicios públicos, los servicios públicos antes, los trabajadores de la energía, los trabajadores del acueducto, eran empresas de telecom, públicas, las telecomunicaciones están totalmente privatizadas. Los sistemas de información que son transversales a todas las funciones en las entidades del Estado están privatizados. El Estado colombiano no tiene ni siquiera la seguridad de la información de todos los asuntos que manejan las instituciones, porque están en manos de multinacionales, como decía William. El aseo, la celaduría, todos eran trabajadores de la entidad, ya no lo son. Ya hay un intermediario que los contrata y en esa cadena de intermediación, si tienen derechos laborales son con salarios miserables, casi todos con el mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos observado y lo estamos estudiando, cómo estos trabajadores se mantienen con el mínimo o escasamente con el mínimo y la antigüedad se pierde. Que la antigüedad para un sindicato es un elemento de justificación o de motivación para exigir mejores condiciones. ¿Cómo se genera esa necesidad? A raíz de todos estos problemas, ustedes deciden hacer esta negociación colectiva. Lo más importante es que la unidad y la decisión de lucha de los trabajadores es la que ha permitido esas conquistas. Bueno, y viendo este panorama yo quiero hablar con Arturo. ¿Qué es eso del TISA? Porque entonces si estamos todos luchando por los derechos laborales de los trabajadores del Estado, y vienen todos estos acuerdos internacionales, el de libre comercio, y ahora nos quieren privatizar absolutamente todos los servicios públicos, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿En dónde quedan todas estas luchas si hay un acuerdo como el TISA? Explíquenle a los que nos están viendo qué significa el TISA, de qué se trata y por qué están tan en desacuerdo con él. La Organización Mundial del Comercio, y tal y conforme lo estabas diciendo, metió todos los servicios y todo lo que pueda comerciar a través de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, los trabajadores del sector público, apoyados por las centrales obreras y las federaciones, con el acompañamiento de la ISP, siempre colocaron algunos servicios por fuera del mercado de la OMC. Por ejemplo, agua, energía, salud, educación, entre otros. Dijeron, esto no puede ser comercializado, de ninguna manera se ve con buenos ojos de que comercialicemos y que nos lucremos, por ejemplo, con el agua, siendo el agua un derecho fundamental, esencial para la vida, es un derecho humano fundamental. ¿Y qué es lo que traduce TISA? Trade International Service Agreement, que dicho en castellano castizo es simplemente el comercio de los servicios públicos, de los que no quedaron allá reglamentados en la Organización Mundial del Comercio. Todos los servicios que caen ahí al acuerdo es en absoluto secreto, el Congreso de la República no interviene, no hay consulta popular, los trabajadores no se enteran y después finalmente se firma. Quiere decir, lo que se firmó aquí se conserva por los próximos 5 años y no se puede revisar. ¿Esas empresas tienen la autonomía de sentarse a negociar eso? ¿Nadie más lo sabe? Nadie del gobierno lo sabe, ni el presidente. Es que y por eso es que este programa es tan importante, porque es una ventana para poderle contar a los jóvenes, a los trabajadores, a todo el pueblo colombiano del peligro tan grande que sucede por esta negociación en y nadie entiende. Secreto. Creo que todo lo que hemos estado hablando es acerca de privatización. Están privatizándolo todo. Estamos privatizando hasta nuestra educación pública. Todo. Es el dinero, es la manera en la que prima lo que dice el doctor Arturo, el lucro sobre la equidad, sobre los derechos de los trabajadores. En fin, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más de Traje de Overol.
Según la Central Unitaria de Trabajadores, el 57% de los trabajadores del Estado están tercerizados, lo que convierte al Gobierno Nacional en el mayor tercerizador de Colombia. Seguimos en De Traje y Overol. Este programa, insisto, es muy corto. Ojalá pudiéramos tener un programa para cada uno y hablar de todas estas cosas. Vamos a hacer unas conclusiones rápidas para irnos ya. Definitivamente la negociación colectiva es muy importante. Ustedes no están negociando por separado. No es que los del IDU hacen una cosa solos, los del ICBF hacen otra, los de sus sectores, los que están defendiendo, están en contra del TIS hacen otra cosa. O sea, cada uno se une y hace un bloque, que me parece que es lo importante aquí. Enseñarle a los que nos están viendo que el bloque y la unión es lo que sirve. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo ahorita, que nos están viendo, Williams, con respecto a la sindicalización y a la negociación colectiva? No, pues para mí en concreto, y que los jóvenes nos escuchen en el lenguaje de ellos, los sindicalistas somos un parche. Somos el parche de los trabajadores que nos unimos, y así como ustedes se ponen la camiseta para defender al equipo de sus afectos, nosotros nos ponemos la camiseta para defender el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, salario digno, como dijo Vicky, y unas condiciones que dejen claro: el país no puede seguir al arbitrio de leyes externas de un modelo de neocolonización capitalista que vuelve todo mercancía. Trabajo digno, vida digna. Vicky. No, decirle a los jóvenes que los derechos que hoy tenemos los hemos conquistado con lucha, y que están los sindicatos abiertos a que los fortalezcan, porque el Estado y la sociedad perversa les está quitando esos derechos a ellos. Y ellos, o ustedes los jóvenes, son nuestros hijos, y por eso queremos que retomen las banderas sindicales como una herramienta de lucha para sus conquistas, que nos toca a todas las generaciones, nos ha tocado luchar. Entonces ustedes tienen ese reto y nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento. Aquí le quedan las organizaciones sindicales. Muchísimas gracias, Vicky, por aceptar esta invitación. Doctor Jorge. No, lo mismo, hacer un llamado a todos los jóvenes colombianos que se metan, como lo dijo William, al parche del sindicalismo. Es bien interesante, yo me lo he disfrutado en los 30 años que llevo en el sindicalismo, y es muy chévere. Haciéndoles un llamado y diciéndoles que la ventaja del sindicalismo es que usted puede entrar y salir cuando quiera. O sea, si no le gusta, pues se retira y no pasa nada, se va. Pero le va a gustar. Si le va a gustar, seguramente le va a gustar, se interesa y se va a meter, y serán las nuevas generaciones las que entren a reemplazarnos a nosotros, porque son siglos los que llevamos el movimiento sindical y es la única fórmula que hemos tenido para progresar un poquito con los derechos laborales. Muchas gracias, Jorge. No, para los jóvenes es un mensaje muy claro y muy puntual. El mundo del trabajo y de las organizaciones sindicales no es ajeno a los jóvenes. Los jóvenes deben de entrar a ser parte de las organizaciones sindicales de una manera tranquila, relajada, democrática y participativa. Hay un concepto equivocado de que el sindicalismo es únicamente para las personas que están terminando su vida laboral. No, al contrario, se debe comenzar desde la vida laboral. Muchísimas gracias, Arturo, Jorge, Williams, Vicky, por haber aceptado esta invitación a De Traje y Overol, y yo me voy a ir despidiendo, recogiendo varias cosas. Somos el parche de los trabajadores, me parece genial. Segundo, los invito a que no oigan ese ruido negativo afuera y no entienden qué pasa. Vincúlense, vayan a la fuente. No entienden qué es el sindicalismo, y si no lo entienden, vayan a un lugar, vayan a un sindicato. Aquí estamos todos, inclusive al nuestro, que es el ACA, que es el de actores. Vayan y pregunten, vayan y miren qué es lo que se hacen en las mesas de trabajo, porque estamos acostumbrados a escuchar cualquier cosa negativa cuando realmente el trabajo chévere está adentro. Y tercero, la unión, el bloque, trabajar en colectivo. La negociación colectiva es muy importante para que logremos cosas más rápido. Recuerden nuestras redes, @De Traje y Overol en Twitter, en el Facebook De Traje y Overol, y nos pueden escribir a detrajeyoverol@gmail.com. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la familia del Canal Capital que nos recibe cada 8 días aquí. Estamos felices de estar en este espacio. Recuerden la pregunta de hoy, para que nos la manden a las redes. ¿Ha dicho mentirillas? ¿Ha dicho mentiras por ahí para conseguir un trabajo en su hoja de vida? Esto es De Traje y Overol, yo soy Diana Ángel, nos vemos en 8 días. Chao.